Ok. Y así, pues, los que no puedan acceder, pues vamos a tener a disposición esta grabación y después se la voy a pasar para que así podamos profundizar un poco, ¿verdad? Bueno, habemos pocos. Me imagino que por la premura de la situación, ¿verdad? Porque recuerden que no contábamos con que íbamos a tener esta situación concreta, ¿verdad? En el campus hoy por la mañana. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar. El día de ayer estábamos hablando, si ustedes se recuerdan, de las escuelas epistemológicas referidas precisamente a lo que es el conocimiento, pero visto desde la perspectiva, ¿verdad? De la complejidad y de la integración del conocimiento, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Por otro lado, hicimos una pequeña retrospectiva desde el inicio precisamente de los antecedentes de lo que es el conocimiento. Hablamos de lo que es la doxa y la epísteme, después hablamos de epísteme, hablamos de ciencia, después de ciencias, clasificación de las ciencias y llegamos a esta parte que es precisamente la complejidad, ¿verdad? Del conocimiento o la integración del conocimiento. Voy a compartirles pantalla para mostrarles precisamente una parte de un material que ustedes pues ya tienen a disposición, en donde de cierta forma pues ustedes pueden ver las definiciones que estamos hablando precisamente ahora, que es el concordismo, la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad y la última que es la transdisciplinaridad, para entender un poquito mejor. Entonces vamos a compartir pantalla y nos vamos a ir a este texto. Este texto es el texto de César Bernal. Este texto yo les comentaba que es el que vamos a utilizar precisamente a partir del segundo parcial, a partir de la próxima semana, en donde vamos a ver el capítulo 7, pero si ustedes se fijan, este capítulo habla de lo que estamos tratando. Entonces, pues vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ubicar algunas de las definiciones que está en la página 52. Miren qué interesante, para que se les haga un poco más sencillo. Dice aquí, el concordismo. ¿Lo logran ver todos? Sí, ¿O, Sí, sí se ve. licenciado. o lo hago más grande? Está bien así. Ok. Bueno, ayer habíamos hablado de ese criterio. ¿Se recuerdan que planteábamos que el concordismo es una escuela que trataba precisamente de que hacer concordar la verdad científica, lo que es la ciencia, con la fe o lo que es la verdad religiosa. Y también dentro de lo que es el colectivismo, que era también un criterio que se le llamaba así en ese tiempo. Aquí lo que trata de hacer es buscar puntos comunes, ¿verdad? O que se puedan compartir en las diferentes o distintas disciplinas. Creo que ahí no tenemos ningún inconveniente y eso lo tratamos el día de ayer. Después aparece y explicamos de la interdisciplinaridad antes de pasar a la multi. Ojo, ¿por qué veo la interdisciplinaridad? Primero, porque es más fácil entender la multidisciplinaridad partiendo primero de la interdisciplinaridad. Para ello, me voy a ir aquí precisamente, me voy a regresar a la lección y aquí tenemos algunas definiciones. Vamos a ver, voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo logren ver. Creo que aquí sí lo miren. Miren aquí. Dice aquí Nikolaevich, 1998. En esta parte de aquí. La interdisciplinariedad consiste en un intercambio recíproco de resultados científicos y en un desarrollo mutuo de diversas disciplinas. Pero aquí lo interesante viene acá, comprendida en una nueva disciplina que nace de
es intercambio. ¿Se recuerdan que ayer habíamos hablado de una pequeña, bueno, un panfleto que les hice precisamente en la pizarra en donde estaba el fenómeno explicado? Y para resolver ese fenómeno era necesario, por ejemplo, utilizar varias ciencias. Entonces, generalmente en la interdisciplinaridad son dos disciplinas. Y esas dos disciplinas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, aquí hay algo bien interesante. Miren, ¿qué es lo que hace la interdisciplinaridad? Implica puntos de contacto entre disciplinas en cada una de las cuales aporta sus problemas, sus conceptos y sus métodos de investigación. Y reafirma y hace una realidad constante epistemológica agrupando precisamente esos dos saberes. En otras palabras, construye un lenguaje y un punto de vista común en un solo discurso y perspectiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de interdisciplinaridad, era lo que estábamos platicando ayer, que se generan nuevas disciplinas. Aquí hablábamos, por ejemplo, de la biogeoquímica, la sociolingüística, la biotecnología, la bioética, etcétera. Ahora, en el caso de la multidisciplinaridad es diferente. Si se fijan ustedes, aquí lo que se plantea en la multidisciplinaridad, voy a estar pasando así de páginas, ¿sí? Cualquier cosa, si de repente no miran algo, ustedes me avisan, ¿verdad? Me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, aquí la multidisciplinaridad que dice, es un diálogo entre las ciencias en que cada disciplina se mantiene dentro de su enfoque. Aquí no se crea una nueva disciplina. Ayer les platicaba, por ejemplo, el caso de una minera, ¿se recuerdan? Que les dije, se planteaba un problema en donde tenía que ver la disciplina jurídica, tenía que ver la disciplina médica, tenía que ver la sociología o un sociólogo y tenía que ver hasta de cierta perspectiva la parte psicológica. Entonces, esas cuatro disciplinas, con su propio enfoque, con sus categorías, con sus métodos y con sus especialidades, aportaron para tratar de resolver precisamente el problema que se dio en esa minera, creando un cuerpo jurídico que permitiera precisamente tratar de responder a la necesidad que se estaba dando, ¿verdad? Entonces, a esto llamamos multidisciplinaridad, que si no más recuerden, creo que está planteado aquí en esta imagen, miren. Aquí, ¿qué es lo que hacen estas cuatro personas? Ven el objeto que está en la mesa, pero cada uno aborda ese objeto desde cuatro perspectivas diferentes y exponen su propio conocimiento. En ese sentido, solamente es un diálogo. Aquí no se crea una nueva disciplina jurídica. Y por eso se llama multidisciplinaridad, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia? Esto es importante mencionarlo también. La diferencia en este sentido entre multi y inter es que claramente es la relación que comparten cada una de esas disciplinas. Repito, miren la última parte y el último párrafo, el penúltimo párrafo de esta imagen. La relación multidisciplinar es una cooperación, es mutua, es acumulativa y no interactiva. Pero en la interdisciplinaridad sí existe una mezcla de prácticas, de suposiciones, de las disciplinas que precisamente están participando, ¿verdad? Y en ese sentido, aquí hay un mayor grado de integración de las disciplinas. En las otras, cada una se mantiene dentro de su perspectiva como disciplina, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a la multi y a la interdisciplinaridad. Me regreso acá. Aquí ya viene la que es un poquito más difícil. Y aquí vamos a hacer una lectura dirigida. Vamos a ver Alejandro, ¿logra ver esa parte?
Alejandra, a ver, Fabiola, Sí, ok, entonces, sobre el primer párrafo. léamela, por favor. Esa parte de que la tengo ahí sombreada. Perfecto. La transdisciplinariedad, a medida que la progresión del saber se realiza por especialización, la preocupación por la unidad y por un conocimiento que trasciende el conocimiento existente, suscita el deseo de un reagrupamiento que pondría remedio a la intolerable disgregación de los campos del conocimiento. Según Gusdorf, más allá de la interdisciplinariedad, del conocimiento orientado al logro de una unidad de integración del conocimiento, existe la noción de transdisciplinariedad, que enuncia la idea de trascendencia o de la instancia científica capaz de imponer su autoridad a las disciplinas particulares, designando un lugar de convergencia y una perspectiva de objetivos que integrarán el horizonte del saber. Puede tratarse de una metalenguaje o de una metaciencia o de un metaconocimiento, es decir, de un conocimiento que rebase los límites de las disciplinas, objeto de la integración en virtud de que en la práctica los problemas rebasan los límites de cualquier conocimiento especializado. Y para su mejor comprensión se requiere una integración de saberes que generen un saber superior al existente o una nueva ciencia o disciplina científica. Excelente, gracias, Fabiola. Bueno, si ustedes se fijan, la transdisciplinaridad ya es algo que va más allá de la realidad que nosotros estamos percibiendo. Un ejemplo de transdisciplinaridad es lo que hoy se está generando, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Porque es cierto, dentro de la integración del conocimiento sabemos que existe una progresión del saber y poco a poco todo eso ha ido eh, gracias a que cada conocimiento se va integrando, pero al mismo tiempo lo que trata de hacer es trascender, ¿verdad? Trascender de acuerdo a cada uno de esos aspectos en los cuales se está desarrollando. Existen necesidades actuales. Y una de las necesidades es el manejo, por ejemplo, de lo que hablábamos de las tecnologías de la información, que era lo que estábamos platicando ayer al inicio de la clase. Cómo, más allá de la integración que se da dentro de la interdisciplinariedad, crear nuevas disciplinas, también existe la capacidad o esa noción de ir a un conocimiento que todavía realmente en este presente es imposible de poder lograr, pero que dentro de dentro de una meta, un horizonte muy cercano, puede integrarse o puede estarse generando unas nuevas, unos nuevos matices que permiten integrar precisamente lo que de esos límites que hoy se rebasan, pero que hoy se integran a partir del conocimiento especializado que estamos viendo en la actualidad. Por eso les decía, hace 10 años esto de la inteligencia artificial era ciencia ficción, hace una década aproximadamente. Pero hoy estamos hablando de un ejemplo de cómo esa progresión del saber ha llegado más allá, ¿verdad? Y que gracias a la práctica de esos problemas, de esas necesidades, de esos límites, de ese conocimiento especializado, es que hemos llegado a comprender mejor esa integración de saberes y que ese saber se llegue a convertir en un saber superior a lo que hoy existe y que eso nos permite hasta crear nuevas disciplinas, nuevos métodos, eh, nuevas ciencias, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la transdisciplinaridad. Como ustedes pueden ver, lo que tratan estas escuelas es cómo podemos, a partir de la integración del conocimiento, ¿verdad? Obtener de una manera más amplia un desarrollo dentro de cada una de las disciplinas o de los saberes dentro de lo que es la praxis de nuestra sociedad, de nuestra vida cotidiana, ¿verdad?
Y hoy, más que nunca, se necesita integrar ese conocimiento. Por eso es importante seguir fomentando la investigación, crear grupos interdisciplinarios, por ejemplo, capaces de poder trascender dentro de cada una de esas disciplinas para generar un nuevo conocimiento, ¿verdad? Ya hoy, por ejemplo, no podemos hablar de un solo científico, de una sola persona. Por eso bien lo dice ahí en las conclusiones. Y si ustedes se fijan, ya no tiene razón de ser, porque existen grupos de conocimiento. Era, por ejemplo, lo que les platicaba de una nueva tendencia educativa de lo que es el conectivismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí nos conectamos todos y todos generamos un nuevo conocimiento. Bueno, eso es en resumen, ¿verdad? En cuanto a poder entender y comprender mejor esta parte del tema que está dentro de la temática que hemos visto. Bueno, en esta parte de la clasificación de las ciencias, ya habíamos hablado. ¿Se recuerdan ustedes? Voy a quitar el volumen y solamente voy a hacerlo a razón de repaso. Si ustedes se percatan, aquí hablamos de los tres elementos, ¿se recuerdan? El objeto, el método y el fin, ¿verdad? Y dentro del desarrollo de esto viene Carl Gustav Hempel y crea esta clasificación: las ciencias formales y las ciencias fácticas o empíricas. A su vez, las prácticas empíricas se dividen en naturales y sociales. Ya más o menos ustedes conocen buena parte de esa clasificación y cómo nosotros podemos, dentro de esa clasificación, ¿verdad?, orientar el conocimiento que nosotros estamos desarrollando, que en este caso, perdón, es nuestra disciplina de estudio, ¿verdad? Que recuerden que es el derecho, ¿verdad? Claro, aquí existen cosas muy marcadas en cuanto a las ciencias. ¿Qué tratan las formales? Objetos ideales, atemporales, cuestiones del razonamiento. Por eso hablamos ahí de la matemática, de la física, de la lógica. Pero las prácticas empíricas hablan de otra cosa, ¿verdad? Hablan más que todo de lo que es la experiencia. Más que ver objetos ideales, ve objetos reales, ¿verdad? No temporal, ¿verdad? Sino que ve la realidad dentro de ese contexto. Por eso de ahí la clasificación que nosotros estábamos viendo en cuanto a las ciencias, que son tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Claro, aquí en este sentido, cuando hablamos de ambos, una se ocupa estrictamente de los fenómenos naturales y las otras, pues, se ocupan de los fenómenos de la actividad humana y dichos productos, ¿verdad? Eso es en cuanto a ese video. Aquí está la misma clasificación. La imagen que aquí aparece también es en cuanto a las diferencias. Lástima que no aquí está, miren, estaba un poco lento en internet en cuanto a qué es lo que trata cada una, la ciencia formal y las ciencias prácticas. Miren cómo está formada, cuál es su fuente, cuál es su objeto, cuáles son sus enunciados, cuál es su modo de verificación y cuáles son los criterios en cuanto a su verdad. Ahora, en este video hablamos de las características de las ciencias. Estas son las 6 características que aparecen ahí. Vamos a verlo de manera bien rapidita también. Aquí aparece, por ejemplo, la clasificación, perdón, la definición de ciencias. Antes teníamos la definición de ciencia, que la vimos el día de ayer, pero aquí ahora podemos ver, por ejemplo, la definición de ciencias en plural, que es la que propone José Ferrater Mora, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Mora en cuanto a lo que es las ciencias? Dice, modo de conocimiento que aspira a formular leyes por las cuales se rigen todos los fenómenos. Ahí es donde se genera ese conocimiento, que ojo, es conocimiento científico. Dentro de ese conjunto o ese conglomerado disciplinar, ¿verdad? Que progresa gracias a un sistema, ¿verdad? Y ese sistema es lo que compone precisamente cada una de las disciplinas del conocimiento. Bueno, vamos ahora. Ah,
Y por último, Ferrater Mora también habla que cada una tiene su propio lenguaje, ¿verdad? En el caso de derecho, bueno, veámoslo dentro de lo que es el contexto del lenguaje técnico, ¿verdad? En este caso es el lenguaje de la terminología, que en este caso tiene nuestra ciencia jurídica, ¿verdad? Que ya pues les suministramos un diccionario que va orientado precisamente a ese tipo de lenguaje. Ahora miremos las características. Las voy a pasar de una sola vez. ¿Por qué en este sentido es comunicable? Primero es comunicable por el sentido propio de poderse trasladar persona a persona, grupos de conocimiento, que en este caso recuerden que estamos hablando de que existen diferentes comunidades científicas. Y dentro de esas comunidades científicas, lo que tratan de hacer es de trasladar, que sea la oportunidad de poder reproducir precisamente el conocimiento y dentro de esa coherencia poder tratarlo como tal. Por eso decimos que es de fácil dominio. ¿Por qué decimos que es sistemático? Porque es coherente con con cada uno de esos conocimientos que genera y al mismo tiempo con esas premisas que plantea dentro de cada una de esas disciplinas del conocimiento. ¿Por qué metódico? Porque lo hablamos desde un comienzo. ¿Se recuerdan? Objeto, método y fin. Método porque tiene un método según el caso. Es verificable porque toda proposición debe de tener la capacidad de ponerse a prueba, ¿verdad? Ok, ¿por qué es preciso? Porque se deben usar términos exactos, ojo aquí, en la medida que sea posible, porque recuerden que el conocimiento va cambiando, ¿verdad? Lo que ayer era conocimiento posiblemente ya hoy ya no lo sea, por eso esa precisión dice que es en la medida de lo que sea posible. Y finalmente, es universal porque se aplica a todo, ¿verdad? Entonces, estas son las características de las ciencias, ¿verdad? Que es comunicable, que es sistemático, que es metódico, que es verificable, que es preciso y es universal. Bueno, nos vamos a ir a la clase 2, que ahí esta es la parte donde ya nosotros vimos precisamente todo lo que es, todos los antecedentes de la clase 1. Y en la clase 2 hablamos de los métodos. Hablamos del método científico. Aquí sí ya podemos hablar de él, ¿verdad? Aquí ya está la definición, por ejemplo, de método, que es, recuerden que es el camino hacia el conocimiento, del griego meta, que es hacia o a lo largo, y odos, que es camino, y del latín scientia, que significa conocimiento. Los pasos universalmente aceptados del método científico son los que están planteados aquí. Primero, el primer paso es la observación, ¿verdad? Porque tenemos que observar para nosotros precisamente hacernos la siguiente, el siguiente planteamiento, que en este caso es las preguntas, los objetivos, cómo vamos a llegar precisamente a desarrollar esto. Y el siguiente paso, por eso, es plantear el problema de investigación. Después que planteamos el problema de investigación, lo que hacemos es plantear la hipótesis, ¿verdad? Y ojo, el planteamiento de hipótesis implica un desarrollo de una serie de factores que, como bien dice el término hipótesis, hipótesis, ¿qué es lo que viene a hacer? Es una conjetura y es inverosímil, porque es una propuesta para poder llegar precisamente a lo que, en este caso, el investigador quiere dar como respuesta al problema en cuestión. En otras palabras, la hipótesis viene a ser algo así como la solución, ¿verdad? Al problema planteado. Pero, ¿cómo lo vamos a comprobar? En la siguiente etapa, que es la etapa de experimentación. Aquí en esta etapa es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo de campo. Es donde vamos a
poner en práctica los diferentes instrumentos que tienen ciertas medidas, ciertas variables que tenemos que identificar, que tenemos que contrastar, que tenemos que tratar de que de alguna forma esto nos permita, en base al conocimiento que hemos planteado desde un inicio, poder contestar más adelante las preguntas, los objetivos y las hipótesis planteadas. Y finalmente se generan las conclusiones, que en este caso son los dos pasos últimos: la formulación de teorías del conocimiento o la constitución de leyes, ¿verdad? Pero leyes no en el sentido jurídico, ojo, no, son leyes del conocimiento. Que en este caso, el mejor ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, las leyes que a veces plantea cada una de las disciplinas del conocimiento y que vienen a plasmarse gracias a poder poner en práctica precisamente lo que pretende cada disciplina. Bueno, ¿cuáles son los pilares del método científico? Pero antes de esto me gustaría mencionar algo aquí. El video explica exactamente lo mismo, o sea, explica cada paso, ¿verdad? Tal como lo hicimos ahora. Pero, claro, son universalmente aceptados 6, pero pueden resumirse en 4. Porque habíamos dicho, plantear el problema, pero ahí está implícita la observación. Entonces, para algunos, el primer paso debería ser ese: observación y plantear el problema en uno solo. Después, el siguiente paso es plantear el problema, que en este caso, en el anterior, sería el tercer paso, pero aquí vendría a ser el segundo paso. Después viene la etapa de experimentación. Y ojo, los últimos dos se resumen en uno solo. En este caso es formular teorías del conocimiento o formular leyes, ¿verdad? Leyes del conocimiento. Entonces, fíjense que puede convertirse de 6 a 4 pasos, ¿verdad? Pero universalmente aceptados son los que planteamos precisamente ahora al inicio, pero pueden resumirse en 4 también. No hay ningún inconveniente. ¿Cuáles son los pilares del método científico? Miren, son dos. Uno, la capacidad de poder reproducir el fenómeno que nosotros estamos investigando. Por eso decimos que debe de existir la capacidad de reproducir, ¿verdad? Ese conocimiento. Por eso decimos que es reproducibilidad, ¿verdad? Y el segundo es la capacidad de que nosotros, el resultado que obtenemos, tenga que ser capaz de poder ser falsable. ¿Qué es algo falsable? La falsabilidad es un criterio dentro de la ciencia en donde tiene que ese conocimiento comprobarse todas las veces que se puede. No sé si alguno de ustedes ha visto esta película que se llama El abogado del diablo, de Keanu Reeves. Sale también este señor Al Pacino, ¿verdad? ¿Alguien la ha visto o no? Creo que sí. Sí, buena película. Buena película. Sí, Bueno, no sé si ustedes se recuerdan que dentro de la película hay una parte en donde Keanu Reeves empieza a interrogar a su cliente como si estuviera en juicio. El cliente se exaspera tanto que se molesta con él y le dice: ¿por qué me ataca? ¿Por qué me dice y me hace ver como si fuera culpable cuando usted debe de defender mi causa? Pues eso mismo pasa con el conocimiento. Tenemos que atacarlo, tenemos que hacerlo que sea falsable. Entre más a prueba pongamos ese conocimiento, más conocimiento es. ¿Por qué? Porque al final se va a comprobar, y si esa comprobación no refuta más que la hipótesis que se ha planteado, entonces se convierte en un nuevo conocimiento. Entonces, por eso decimos que existe esa segunda característica, que es la falsabilidad, ¿verdad? Para que así podamos nosotros aterrizar en esa constante de esas dos características. Bueno, después, de una manera corta, presentamos este pequeño cuadro sinóptico donde hablamos de algunos métodos de investigación
que yo les comentaba que precisamente en la segunda actividad ustedes tienen que investigar otros fuera de estos métodos de las ciencias. Y ojo, la segunda actividad es profundizar los métodos de interpretación también. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Porque son dos cosas que se tienen que hacer en el trabajo de esta lección. Pues aquí hablamos de algunos métodos. Método inductivo, deductivo, el método inductivo deductivo. Voy a tocar aquí solamente lo que no vemos en este video para que así no repitamos y no demos vuelta en lo mismo. Por ejemplo, el inductivo deductivo. Aquí lo que hacemos es primero hacer un planteamiento y después pasar al siguiente planteamiento. Recuerden que en la lógica aplicamos la deducción, pero al mismo tiempo también esos hechos que son consecuencias de dicha deducción también pueden tener la capacidad de darle una inducción. ¿En qué sentido? Darle a un sentido contrario, porque ojo, son dos métodos equidistantes. El deductivo parte de una premisa mayor a una premisa menor y el inductivo parte al revés, ¿verdad? Entonces, en este sentido, primero lo que aplicamos es uno y posteriormente el otro, ¿verdad? En el caso del hipotético deductivo, aquí lo que consiste es hacer diferentes aseveraciones en calidad de hipótesis. ¿Y qué es lo que queremos? Refutarlas y hacerlas en ese sentido falsables, como lo habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí utilizaríamos la deducción para generar conclusiones que nos permitan confrontar los hechos dentro del fenómeno estudiado. ¿Ok? Ese es el hipotético deductivo. El histórico, bueno, es un poco más sencillo, parte de los fenómenos culturales y más que todo lo que establecemos son semejanzas dentro de la realidad que hemos vivido a través de la historia. Analizar hechos del pasado para ver el presente y de repente, de alguna manera también, poder arguir sobre el futuro. El analítico y sintético se menciona en este video, por eso no hablé de los primeros porque de cierta manera se repiten en esta constante. Bueno, en este caso, este es el procedimiento del método científico, que era lo que habíamos hablado. Pero fíjense que aquí me llama la atención algo, que es en el video de los métodos. Aquí, si ustedes se fijan, ¿qué pasa si la hipótesis es falsa? Porque generalmente hablamos de que si desarrollamos el método científico, la hipótesis generalmente podríamos decir que es verdadera. Pero ¿qué pasa si la hipótesis es falsa? Porque este es los mismos pasos de los cuales hablamos con anterioridad. Bueno, ¿qué es lo que se genera? En el video precisamente se explica de que si la hipótesis llega a ser falsa, tenemos que retomar el mismo a partir del primer paso. En este primer paso para que, en este sentido, nosotros podamos, a partir del conocimiento que hemos verificado, poder generar un nuevo conocimiento, pero replanteándolo nuevamente. Entonces, eso significa, me regreso nuevamente aquí, que, permítanme, que al establecerse como verdadera, se genera una nueva ley o teoría. Ojo, ¿verdad? Pero si la hipótesis es falsa, entonces tenemos que regresar nuevamente a plantear el problema de investigación, ¿verdad? Para que en este sentido volvamos a formular hipótesis, volvamos otra vez a llegar en la etapa de experimentación y ver los resultados a la luz de esta nueva, esta nueva reformulación del problema, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos precisamente lo que les decía. Miren, el método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. ¿Cómo se hace el método inductivo? Se hace a través de estos cuatro pasos, ¿verdad?
Observamos y registramos hechos, analizamos y clasificamos los mismos, hacemos una derivación inductiva, es decir, hacemos generalizaciones a partir de los hechos planteados y esa derivación se hace de las conjeturas que nosotros precisamente nos hemos desarrollado, que recuerden que son las hipótesis. Después las contrastamos y las verificamos. Entonces es así como llegamos a las conclusiones generales a partir de este método. El otro método, que es el método deductivo, es este. Recuerden que va de lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de hacer un silogismo? En el silogismo hacemos una premisa mayor, una premisa menor, y a partir de esas dos premisas generamos una conclusión. Que hasta hicimos algunos ejemplos, ¿se recuerdan? Y creo que el ejemplo iba desarrollado al mismo que está aquí planteado. Así que creo que aquí no hay ningún tipo de discusión, ¿verdad? Más adelante hablamos, por ejemplo, del método analítico. Aquí son los últimos dos métodos. El analítico, para conocer un fenómeno, dice que es necesario descomponerlo en partes. Aquí lo que pone el ejemplo de lo que es la sangre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estudiar una muestra de sangre, lo que hacemos es descomponerlo en partes. Vaya a analizar el plasma, analizar las plaquetas, analizar los glóbulos blancos, analizar los glóbulos rojos. Eso es haciéndolo a partir del método analítico. Pero el método sintético trabaja de manera diferente. Es al revés. Por eso tratamos de ubicar un método en contra de otro, ¿verdad? Como para hacer una retrospectiva uno con respecto al otro. En el sintético, lo que hacemos es que analizamos el fenómeno X, pero lo hacemos uniendo todos esos elementos. Ahí es distinto. En el anterior lo separamos. Aquí lo unimos. Por eso decimos que es el método sintético. Bueno, en este caso, estimadísimos, bueno, ahí viene la actividad, que recuerden que es el segundo trabajo. Ya en esta última parte está lo de la investigación científica, que eso lo vamos a dejar para mañana. Mañana vamos a hacer el repaso, como les habíamos dicho. Vamos a seguir esperando a ver si existe alguna noticia o algo. Aquí más que todo es terminar esta parte, ¿verdad? Esta parte es cortita, solo es esta última parte en relación a los enfoques de la investigación. Y mañana prepárense que vamos a hacer una pequeña dinámica de unos 30 minutos para que ustedes puedan pues poner en práctica, ¿verdad? El conocimiento que hemos visto hasta el momento. Así que mañana sí les recomiendo que se preparen un poco, lean, profundicen, para que así podamos tener algún ejemplo de algunas de las preguntas que vamos a plantear dentro del examen. Pero ojo, hay que estar todavía al pendiente de las noticias o de los medios informáticos para poder profundizar en algo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, estimadísimos. Sí, abogado, que yo quería hacer una consulta. Bueno, sé que los videos y también el texto del campus obviamente es para ayudarnos a poder fomentar nuestro conocimiento de lo que usted está explicando, ¿verdad? Pero también queríamos saber si en sí en los videos son algo que tenemos que estudiar para venir en el examen o solo es para poder tener como una reafirmación del conocimiento que hemos aprendido en la teoría que usted puso ahí. Ok, bueno, si ustedes ven Fabiola, si vemos cada uno de los videos, por ejemplo, se desarrolla el concepto y la definición que vemos dentro del contexto. En otras palabras, es parte de lo que es el examen, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ustedes estudien cada uno de esos videos, ¿verdad? Porque los videos, pues, vienen no solamente a ayudarnos a reafirmar el conocimiento, sino que también nos generan un conocimiento que precisamente es el que queremos mostrar dentro de la valoración del estudio del material para esta primera unidad. Vaya, por ejemplo, solo para mostrarles un ejemplo. Aquí en la unidad 1, espérenme, voy a compartir.
si ustedes se fijan, aquí hablamos de esto. Esto lo vimos ahorita, ¿sí o sí? Si ustedes se fijan, este es el material del PDF. En el material del PDF desarrollamos lo que es el concepto de las ciencias. Aquí está la definición, por ejemplo, de Ferrater Mora. ¿Ok? Eso está en el video. ¿Ok? Bueno, en el video también habla de los 6 características de las ciencias. Aquí está definido cada uno tal como está planteado en el video. ¿Ok? Entonces, si se fija, Fabiola, de cierta manera, lo que hemos planteado es un seguimiento de del mismo contenido. Por eso hay que llevarlo a la par. Por eso es importante estudiar la lección e ir estudiando el PDF para que así de esa manera se nos sea más fácil poderlo plantear. Vaya, por ejemplo, aquí habla de las 2 características del método científico, ¿verdad? La reproducibilidad y la refutabilidad. Aquí está la definición de reproducibilidad y aquí está la definición de refutabilidad, ¿verdad? Y recuerden que eso lo vimos en la lección de una forma más gráfica, pero aquí está ya planteado, tal como se entiende, la reproducibilidad y la refutabilidad, ¿ok? Aquí, métodos de la ciencia. Estos son los métodos mismos que vimos ahí en el video, sí. Método inductivo, método deductivo. Y eso mismo que planteamos son las definiciones que están en el video. Miren, en este caso, cómo se obtiene el método inductivo y cuáles son las 4 fases del método inductivo. Cómo se desarrolla el deductivo y hablamos de las premisas y las conclusiones. Igual, el método sintético, el método analítico sintético, el hipotético deductivo, que también están dentro de la imagen que nosotros vimos ahí, y el método histórico comparativo. Que ojo, que aquí solamente desarrollamos, creo que es el método histórico. Aquí está agregado en este sentido es el comparativo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, buena parte del mismo conocimiento que está planteado está aquí mismo también. Entonces, por eso no le puedo decir, Fabiola, que no es temática del video, porque el video lo que trata de hacer es de ver otra perspectiva de lo que estamos estudiando dentro del PDF. No sé si me doy a entender. Sí, muchísimas gracias. Ok. Bueno, bueno, estimadísimos, entonces nos quedamos hasta acá. Mañana terminamos lo que nos hace falta y bueno, vamos a ver cómo está la situación. Tenemos que esperar una comunicación oficial por parte de la universidad, ¿verdad? Yo no les puedo decir el lunes va a ser el examen. Yo sí les pido que por favor se preparen como si el lunes fuera a ser el examen, ¿ok? Prepárense porque va a depender de lo que nos digan. Uno, algunos están planteando que posiblemente la toma solamente iba a ser esta semana, pero recuerden que eso es una aseveración, es solamente es una conjetura, ¿verdad? Y de otra manera también hay que esperar una comunicación oficial con respecto a las clases. Hoy nos tomamos la atribución de hacerlo de esta manera para poder aprovechar precisamente este tiempo que tenemos para con la clase. Y porque vemos que se puede usar este medio para poder reafirmar el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Entonces, y así prepararnos pues para lo que es la evaluación que sería la próxima semana. Pero va a depender. Entonces, de ahí la última recomendación que les di, de estar pendiente de las comunicaciones oficiales, del chat de la clase, para que así podamos pues tomar alguna decisión en caso de la evaluación, perdón. Pero por lo menos aprovechamos este medio para que así ustedes y su servidor podamos avanzar dentro del contexto de la clase, ¿verdad?
Yo les voy a pedir, por favor, porque yo sé que hoy no están todos. Miren, imagínense, solo hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de lo que normalmente asisten, que son ahí aproximadamente unos 16 o 18 en clase. Entonces, yo este video lo voy a postear dentro del chat para que aquellos que no pudieron estar hoy, porque por eso no paso lista, por eso de cierta manera no planteo una exigencia como tal, porque recuerden de que la clase es estrictamente presencial, ¿verdad? Pero en vista de la situación suscitada y planteada, entonces es que utilizamos este medio, ¿verdad? Y esperamos pues que esto más bien, en vez de ser algo que nos complique, más bien nos ayude a seguir adelante con la clase, ¿verdad? Porque ustedes saben que el tiempo apremia, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay algún otro comentario, estimadísimos, o alguna otra pregunta, nos vemos mañana. Y les posteo de aquí a otro ratito, tal vez despuesito de las 9, el video que sacamos precisamente de lo que hoy hicimos. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. ¿No? Bueno, cuídense mucho entonces y si Dios lo permite, pues nos vemos mañana, ¿verdad? Hasta luego, feliz tarde. Gracias. Vaya, pues, bye.